Siempre he pensado que los libros que más nos han marcado forman parte de nuestras vidas y que son como una pequeña parte o una pequeña pieza de nuestra personalidad o más bien que nos han ayudado a formar nuestra personalidad como lectores y como personas. Y no sé si les ha pasado a ustedes que terminan de leer un libro que les ha fascinado y les ha marcado mucho y de repente empiezan a ver la vida o sus gustos de una manera distinta, porque eso sí es algo que me ha pasado a mí. Y hoy les voy a hablar de 5 libros que no solamente me marcaron como lector, sino que también me hicieron ver la vida de una manera distinta y creo que marcaron mi forma de elegir los libros o mi forma de leerlos. Y también son esos libros que si alguna otra persona que vea este video o que tal vez yo me encuentre en la vida los haya leído y haya sentido cosas similares como yo, pues simplemente con tener una pequeña conversación sobre ese libro es posible que entienda muchas cosas de mí y yo muchas cosas de esa persona sin ni siquiera conocernos, solamente por los gustos que tenemos y esos libros en común. Y en este video hay un poco de todo, hay clásicos, hay thriller, hay libros de fantasía, hay libros que me han hecho llorar, hay libros que me han hecho reflexionar. Creo que estos 5 libros tienen una variedad muy distinta entre sí y creo que eso ha definido bastante mi personalidad y también mis gustos a la hora de adquirir o empezar una nueva lectura. Voy a iniciar con un libro que cuando lo leí me marcó muchísimo y creo que es muy importante que ese libro esté en este video porque definitivamente ese libro por el que yo estoy aquí es la razón por la que yo esté grabando este video, por la que yo sea un lector, por la que me apasiona la literatura y los libros en sentido general. Y ese libro me hizo llorar bastante y me hizo ver que los libros pueden mover sentimientos que quizás una película, una serie, una canción no. Obviamente, no quiero decir que no sea posible. Claro que sí, he llorado con canciones, he reído con canciones y también con películas, con series, con muchas otras cosas. Pero no conocía esa parte de los libros en aquella edad. Y se trata de Marianela de Benito Pérez Galdós, un libro que sin duda me hizo ver que la literatura clásica también puede ser, no vamos a decir que divertida con este libro, pero sí diferente a como siempre nos la venden, que es una lectura pesada, que son libros aburridos, que son libros que no pueden frustrar, que nos pueden crear un bloqueo de lector. Sin embargo, este libro me hizo ver la literatura clásica de otra manera y gracias a este libro, pues hoy estoy aquí. No le voy a contar mucho de cómo yo inicié la lectura gracias a este libro, pero me lo pusieron en la escuela para un trabajo. Yo no lo quería hacer, me parece aburrido, un libro clásico, un nombre poco convencional, Marianela, un autor que yo no conocía absolutamente para nada y de un movimiento de 1920 por ahí y yo como que, ¿qué? Ay Dios. Entonces tenía que entregar el trabajo un lunes, el análisis de la asignatura de literatura y pues me puse a leerlo el domingo en la noche y prácticamente amanecí, casi amanecí leyendo este libro y lloré muchísimo, terminé el ensayo, saqué creo que fue un 95 de 100, una cosa así. Pero quedé totalmente fascinado y desde entonces he seguido buscando historias que me hagan sentir lo que este libro me hizo sentir. Con esto le digo que este es la prueba de que una historia sencilla puede ser devastadora. Para quienes no lo han leído, le voy a poner en contexto. Este libro trata de una chica, una niña que se llama Marianela, que es pobre y físicamente no cumple con los estándares de la sociedad en aquella época, pues tenía mucha pequita y era considerada fea, rotundamente una niña fea. Pero Marianela tiene un alma muy bonita, tiene un alma muy bondadosa y acompaña a un chico ciego extremadamente guapo que se llama Pablo y este pues queda prendado, más bien se enamora de ella por su bondad y por la forma en la que esta, o sea, Marianela, le describe la vida y el entorno, ya que él no lo puede ver. Pero todo, absolutamente todo cambia cuando a Pablo se le da la oportunidad de ver tras una cirugía con mucho éxito y ahí todo se empieza a desmoronar para la vida de Marianela. Y el libro nos enseña bastante que la belleza es una construcción social, que existen muchas cosas injustas en la vida y me dejó también
un aprendizaje muy bonito sobre lo que son los estándares de belleza, sobre el peligro de la idealización, lo peligrosa que puede ser la idealización cuando nosotros idealizamos a las personas, como le pasó con Pablo y Marianela, y también viceversa, porque Marianela estaba enamorada de él sin haber sabido su criterio de cuando la viera. Y con este libro entendí que me gustan las novelas o los libros en sentido general que exploran lo trágico, las cosas humanas y la injusticia de la vida. Creo que desde ahí empezaron a mezclarse algunos gustos que ya tenía en otras cosas que tengan que ver con arte, como la televisión, el cine, la música, el teatro, y empecé a explorar esas mismas cosas y otras nuevas en los libros. ¿Saben esa sensación de que voy a leer un capítulo más y luego me duermo y al final es muy probable que amanezcamos con el libro en la mano, que llegue un nuevo día y apenas ya estemos terminando, salga el sol y wow? Sí, esa sensación a mí me pasó mucho con este libro que es Ángeles y Demonios de Dan Brown. Este más bien fue la tercera novela que yo leí de él y creo que una de las que más me ha gustado de las otras tres, porque las otras no son de la serie de Robert Landon que inicia con este libro, pero solamente me he leído este libro, debo reconocerlo. No he leído ya otros libros de de Dan Brown o de la serie de Robert Landon. Sí les voy a decir que fue el libro que me abrió las puertas a los thrillers o al suspenso psicológico, porque si bien es cierto que no es mi temática favorita, no es mi subgénero o género favorito literario que mezclan ese tipo de historia, son el tipo de libro que a mí me gusta muchísimo. Y en la actualidad se me ha hecho muy difícil continuar con ese tipo de lectura. De verdad que sí, porque es que cada vez que yo veo un libro de thriller que tiene mucho hype y lo leo, termina decepcionándome. Pero aún así sí reconozco que es algo que moldeó bastante mi gusto. Este libro tiene otras características que les voy a contar ahora de por qué fue uno de los libros que definió mis gustos como lector. Si no lo han leído, les cuento que este libro da inicio a la serie de Robert Landon, de Dan Brown, que son libros independientes, pero que tienen el mismo protagonista, que es un experto en simbología que se ve envuelto en una conspiración que mezcla historia, ciencia, arte y religión, algo así. Y que es un libro que me atrapó bastante porque mezcla la ficción con datos reales. Es decir, que esta es la viva imagen de que leyendo un libro podemos divertirnos y también aprender muchísimas cosas, porque la mayoría de cosas que yo marqué en este libro eran los datos reales de cosas que ya yo conocía, pero que aquí me amplió el conocimiento, me brindó otras experiencias con esas cosas como los Illuminatis, algunos pintores renacentistas y algunas locaciones como que se encuentran en el Vaticano. Y pues ya es un libro que lo leí hace bastante tiempo, incluso recuerdo poco de él. Sí les puedo decir que es un libro muy entretenido, ya que la trama sucede en 24 horas y es un corre por acá, un corre para allá. Una locura total y de verdad les digo que amanecí leyendo este libro. Fue cierto, tuve la sensación de me estoy muriendo de sueño, pero voy a leer un capítulo más y luego me duermo y luego otro y otro y otro y prácticamente me dieron las 5 de la mañana leyendo hasta que lo terminé. Y desde entonces, después de este libro, me gustan los libros que tienen historia, de ahí nace también mi gusto por la ficción histórica, los libros que tienen conspiraciones y misterio. Ha sido una pasada conocer este libro y recientemente, justamente hoy, precisamente mientras estoy grabando este video, me acabo de enterar que después de 8 años, Dan Brown va a publicar otro libro de esta serie que son 5, ahora van a ser 6, si mal no recuerdo. Se lo voy a dejar por aquí en pantalla todos los libros de esta serie que yo sé que muchos de ustedes ya han visto esos libros, aunque no lo han leído. Creo que para nadie es un secreto que este libro se encuentre entre estos 5 libros que han definido mi personalidad como lector y como persona, porque ya he hablado bastante en mi cuenta de Instagram, que si no me siguen se la dejo por aquí para que me sigan, y también en este canal. Pues este libro es La lección de Agus de R.J. Palacio. La verdad que este libro es una pasada, es una hermosura y es un libro que me marcó bastante porque en él entendemos la empatía y la amabilidad desde un punto de vista muy profundo y también divertido porque es un niño. Y para los que no saben de qué trata, este libro nos cuenta la historia de Augie Pullman,
es un niño que tiene el síndrome de Treacher-Collins y tiene una deformidad facial en su cara que lo lleva a vivir una vida muy cruel por parte de las personas fuera de su casa. Y llega el momento en el que ya su madre no lo puede educar más en casa y él va a tener que entrar a la escuela por primera vez. O sea, va a ser todo una locura, una crueldad, y su vida se va a ver vuelta patas arriba. Algo muy interesante sobre esta historia y sobre este tipo de historia de niños que tienen esas condiciones o enfermedades es que no solo vamos a conocer el punto de vista de la historia de Augie, sino también que vamos a expandirnos mucho más allá. ¿Cómo se sienten sus padres? ¿Cómo se siente su hermana? ¿Cómo se sienten los amigos de su hermana? ¿Y qué dicen los niños que van a acompañar a Agus por primera vez en la escuela? Son cosas muy importantes porque muchas veces vemos la vida de una persona. Por ejemplo, yo conozco niños que han crecido, bueno, ya son adultos, pero que han crecido toda su vida por una condición en una silla de rueda, y a veces vemos y decimos, wow, debe de ser muy difícil para él, pero a veces no nos detenemos a pensar qué tan difícil es para sus familiares, qué tan difícil es para sus hermanos si tienen, porque a veces la responsabilidad de sus padres se ve más enfocada en ese niño que necesita un trato especial, que un trato diferente por su condición. Y a veces se ve desplazada la atención hacia los demás, en casa, en la familia. Entonces, este es un libro que nos enseña mucho sobre eso, sobre la amabilidad y la bondad, no solamente para la persona que padece la condición, que tiene la condición, sino también para sus alrededores, cómo las personas se ven afectadas y cómo van resolviendo su vida y su día a día. Es una historia bastante increíble y obviamente es un libro, vuelvo y repito, sobre la amabilidad, sobre la bondad, sobre la empatía. Y desde entonces siempre he considerado que leer este tipo de historia, conocer este tipo de personaje, es algo que yo valoro mucho, que disfruto mucho y que nunca me voy a cansar de leer, de buscar este tipo de historia. Vamos a hacer un giro totalmente distinto porque, como le dije, aquí tengo absolutamente de todas las temáticas y ahora vamos con la fantasía. Puede ser raro para muchas personas después de yo haber hablado sobre estos libros tan distintos, los tres primeros libros, y ahora voy con el libro de fantasía, pero tengo mis razones como lector de por qué este libro me ayudó a definir mi gusto en el mundo de la literatura. Y desde ya les digo que si no leen fantasía o si leen fantasía pero no han leído este libro, necesitan estos libros en su vida. Aunque le voy a hablar de uno, es un libro que pertenece a una serie, a un universo muy, muy bueno y muy fantástico, que en sus inicios tuvo algunos errores, pero aún así se superó en cada libro que era publicado por su autora. Y les estoy hablando de Seis de Cuervo, de Leigh Bardugo, que es la estrella del Grishaverse. Es un universo extremadamente bonito, limpio y muy agradable. En verdad tiene personajes muy, muy agradables, muy chistosos, y también pueden ser personajes crueles. Creo que lo que más me gustó de este libro es que me ayudó, o más bien me hizo enamorarme de los personajes moralmente grises, de esos personajes que moralmente son cuestionables, pero que no por eso son mejores o peores que los demás, sino que cumplen un fin en las historias. Y que los libros de fantasía no simplemente tienen que ser libros donde existan un villano y un héroe así con una línea muy marcada, sino que a veces esos villanos suelen cometer ciertos actos fraudulentos, algunas violaciones en cuanto a códigos y leyes morales y políticas, y que eso no les resta que de verdad sean unos héroes, porque a veces tienen que cometer esas cosas, no porque quieren, sino porque la vida los empujó ahí, o que a veces para llegar a un objetivo mayor y tener un impacto más positivo en la vida de los demás personajes, pues necesitan cometer algunos actos ilícitos. No justifico, pero a veces incluso en la vida es así. A veces tenemos que hacer cosas que moralmente no se ven bien para lograr un objetivo mayor. Ustedes saben que eso es cierto. Tenemos a Cash, a Iné, a Willen, a Nina, a Mataya, a Jasper,
que son personajes imperfectos, son personajes crudos, personajes oscuros, tristes, crueles y también por un lado alegres y divertidos, y creo que son personajes que son muy cuestionables pero que se sienten muy reales, y eso es algo que yo en una fantasía valoro bastante. De este libro aprendí que a veces no simplemente la historia nos va a enganchar, sino que también los personajes, cuando son cuestionables y cuando son muy inteligentes y tienen una dinámica compleja o retos complejos que resolver, más un sistema de fantasía muy divertido y muy dinámico, pues yo sé que me va a atrapar y yo sé que no me voy a despegar de esas páginas. Así que denme libros como esos, libros como este, y ahí me van a tener pegadito a sus páginas. Y llegamos al último libro y también al libro más doloroso de mi vida, de mi librero, de la historia de la literatura, de todo lo que ustedes hayan conocido. No sé realmente de dónde, pero de cualquier lugar que exista en el mundo, imaginario, no imaginario, real, en el aire, la tierra, en el agua, lo que sea, este libro es el más triste y doloroso que van a leer en su vida. Es un libro denso. De verdad es un libro denso, es un libro doloroso y a veces un libro insoportable. Y obviamente que les estoy hablando de Tan poca vida de Anya Yanagihara, pero que es un libro que me marcó como ningún otro. Y de algo sí les puedo decir que mis gustos por este tipo de libro, como ya le dije en un inicio, vienen por Marianela, porque volviendo atrás, Marianela es un libro donde prácticamente un personaje muere por amor y eso lo convierte en una historia bastante triste y desgarradora. En este caso, no quizás es por amor y no puedo decir que es que mueren o muere el personaje, pero es un libro muy desgarrador, un libro muy triste, sangriento y oscuro. Y les repito, no es un libro para todo el mundo, para que lo tengan en cuenta. Este libro sigue la vida por más de 4 décadas de 4 amigos en la ciudad de Nueva York, pero se centra específicamente en Jude, que es un personaje con un pasado muy traumático y que intenta seguir adelante luchando con su propio dolor. Y ahí va lo interesante de este libro. A través de la vida de Jude, de las cosas que él hace, las cosas que él vivió y su forma de pensar y ver la vida, es un libro que no nos va a dejar descansar, sino que nos va a hacer sentir dolor, dolor, frustración tras frustración, hasta que al final lleguemos a creer prácticamente o a sentir el propio dolor de Jude. Y vuelvo y repito, como ya he dicho con otros de los libros de esta lista, este es un libro que me enseñó que la literatura puede hacernos sentir cosas muy poderosas, cosas muy profundas, y creo que este libro es el culpable de que constantemente yo siga buscando historias que me hagan sentir las cosas que me hizo sentir. Y que también es un libro que no simplemente me hizo un lector por diversión, sino que también descubrí en mí una persona que lee para sentir. También obviamente me divierto, claro, pero este es el tipo de libro que no siento que me haya divertido, sino más bien que me haya hecho sentir humano, me haya hecho sentir validado, y que a veces, no siempre, sentir un poquito de dolor y tristeza es normal en la vida, es válido también. Y nada, pues después de tan poca vida, ya no le tengo miedo a ningún otro libro que me digan que es triste o desgarrador, porque este libro de verdad que sí que lo tiene absolutamente todo. Estos han sido los 5 libros que me han definido en la vida como lector y un poquito también como persona. Y si ya ustedes han leído alguno de estos libros, ya creo que entienden por qué los he elegido. Y si no, pues espero que al menos les hayan llamado la atención y que se motiven a leerlo, y que luego vengan a los comentarios de este video y me digan qué tal, qué sintieron y qué les gustó o qué no les gustó. Porque también es válido que a ustedes no les gusten. Es totalmente válido, mi opinión no es única y también es algo personal. O sea, que si a usted no le gusta, pues amén. Seguimos haciendo amigos, seguimos siendo lectores y nada. Seguimos recomendándonos libros también. Y ahora quiero saber de ustedes, por lo menos que me mencionen en los comentarios 1 o 2 libros que los hayan definido como lector o como persona, que les haya gustado mucho o que les haya marcado. Déjenme en los comentarios, y ya saben que una manera de apoyarme es dándole like al video, comentando y suscribiéndose y activando la campanita para que no se pierda ningún video nuevo. Por supuesto, si creen que este video les va a gustar a uno de sus amigos lectores, compartirlo para que también lo vean y me dejen sus comentarios. Nos vemos en una próxima.